¿Qué piensas tú de lo que viviste o de lo que vivimos los mexicanos en esta jornada electoral pasada donde el sistema judicial se reformó? ¿Qué ves tú? No lo podemos ver de una forma que solo fueron las elecciones. Es la punta del iceberg, ¿no? Una reforma de este calado significa mucho para nuestro país. Es más allá de una simple elección de ciertos candidatos. Y en ese acordeón había determinados nombres y que el 85% de los candidatos que estaban en ese acordeón fueron los que fueron electos. Pertenecían al crimen organizado, según lo publicaban los diferentes diarios. Cambian los jugadores en el escenario. Esto es a lo que nos enfrentamos. En donde los candidatos no tenían reglas claras, en donde no existe el sabor de boca de esto. Pues muy buenas noches, sea usted bienvenida, bienvenido a nuestro programa Línea Empresarial y como siempre procuramos traerle invitados de lujo y hoy no es la excepción. De verdad, tenemos a una súper invitada de lujo con una carrera profesional que ya la escuchará usted, de verdad, nos va a ayudar con muchos conocimientos porque estuvo en la FEPADE, en el tema de delitos electorales, ella se encargaba de toda esta parte, pero también es empresaria, tiene su propio despacho, pero también participa en organismos empresariales, trabajando directamente con los empresarios, sabe de su problemática y estoy seguro que nos va a contar de esto y de muchas otras cosas más porque creo que hay mucho que preguntarle a María de los Ángeles Fromo, que me da muchísimo gusto recibirte en el estudio, María de los Ángeles. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Leo, por esta oportunidad de platicar aquí contigo, con tu auditorio, con todos aquellos que hoy nos acompañan y de verdad es un orgullo y un placer tenerte como amigo y sobre todo estar aquí. Bueno, María de los Ángeles, padrísimo. Oye, tu currículum extenso, padrísimo. Nos vas a platicar de muchas cosas, pero quiero que primero le digas a nuestro auditorio, ¿quién es María de los Ángeles Fromo? Pues mira, soy una mujer que ha sido profesional en el derecho, pero que ha incursionado en temas empresariales, en los cuales pues he ido generando experiencias muy importantes. Tengo un hijo futbolista, un esposo que hoy lo acompañan porque están entrenando duro en el ejercicio de este deporte que es muy competitivo. Y bueno, he estado en el sector del transporte, en el sector de la industria de la transformación, en el sector alimentario, en el sector de salud. Y todos ellos, bueno, pues nos han dejado muchos aspectos. He formado parte incluso de distintas secretarías, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud. Y me tocó hacer el sistema penal acusatorio de este país, además de ser de las primeras. La que lo hizo. La que me tocó coordinar el esfuerzo de este país. Creo que fue un esfuerzo transversal de todos los poderes. Cómo crear algo nuevo a veces resulta una experiencia maravillosa para aquellos que nos gustan los retos, que nos gustan los compromisos con nuestro país. Y ahí he estado, Leo, trabajando de la mano a veces de los empresarios, creando nuevas estrategias para que México le vaya bien, podamos desarrollar un país próspero en donde los retos en esta época son mayúsculos, en todo sentido. Oye, a ver, currículum padrísimo. Y hay algo que me llamó ahorita la atención del sistema penal acusatorio. Tú lo elaboraste todo este proceso y acaba de pasar las elecciones justamente para reformar el Poder Judicial, que tiene que ver un poquito con esto. Y como tú tienes una expertise y estuviste en estas instituciones, quiero que me des tu opinión de esta parte, pero vamos a hacer un corte comercial. Nos vamos a ir a comerciales y regresando de estos comerciales, entonces ya me platicas, empezamos por ahí para que me des tu opinión de qué piensas y qué futuro le ves a esta nueva forma judicial de vivir de México. Gracias, Leo. Ya nos vamos a un corte comercial y regresamos con María de los Ángeles Fromo, que nos va a platicar justamente de esto y de muchas otras cosas más. Regresamos. Oiga, usted y yo vivimos en el tráfico todos los días porque tenemos que ir a una cita y tenemos que estar obviamente moviéndonos. ¿Y qué cree? Si usted pierde la hidratación, obviamente la piel se reseca. Para ello tenemos Solufit Zero. Mire usted, chéquelo. Sin azúcar y sin calorías, para que usted como empresario pueda andar en el tráfico con ese calor y sin problemas. Hidrátese todos los días. Tome usted Solufit Zero. Bienvenidos a Team Sanet.
donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado, desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Teamsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Pues ya estamos de regreso en Línea Empresarial y estamos platicando con María de Los Ángeles Fromo, quien pues arrancamos con un tema súper interesante. Ella estuvo en la FEPADE y también estuvo en el tema del sistema penal acusatorio. Y justamente ella tuvo todo ese esfuerzo para que esto fuera algo nuevo en nuestro país. Y lo que vivimos hace poco, el tema de reformar todo el sistema judicial, pues tiene que ver con esto y ella tiene una expertise en esta materia y aparte abogada, pues nos va a dar su opinión sobre esta materia. ¿Qué piensas tú de lo que viviste o de lo que vivimos los mexicanos en esta jornada electoral pasada donde el sistema judicial se reformó? ¿Qué ves tú? Primero que nada, Leo, permíteme decirte que este es un tema transversal. No lo podemos ver de una forma que solo fueron las elecciones. Creo que ese fue una parte significativa, importante y trascendente, porque lo que implica para el ¿Es la punta sector del iceberg? es la punta del iceberg, Ok. ¿no? Una reforma de esta envergadura, de este calado, significa mucho para nuestro país. Es más allá de una simple elección de ciertos candidatos que justamente ayer fueron validadas las elecciones por el Instituto Nacional Electoral, pero que hay muchos temas pendientes. Incluso algún consejero estableció puntos claves a revisarse, a valorarse para lo que viene, para lo que significa la trascendencia de este aspecto de cómo se regulan. Son muy diferentes las elecciones del Poder Judicial a lo que vivimos a veces en el Poder Legislativo, Correcto. en donde hoy pues, llevamos toda una historia, un bagaje de siglos enorme. O sea, yo te hablo de que los delitos electorales existen desde 1846, pero eso trasladarlo a un proceso totalmente diferenciado, en donde los candidatos no tenían reglas claras, en donde no ¿Hay un existe... mal sabor de boca de esto? ¿Cómo Para ves? los candidatos yo creo que sí, porque ¿No hubo realmente resultados claros, no hubo transparentes? resultados claros. Otra de las cuestiones, lo que ya se ha dicho públicamente, los niveles de participación, ¿no? El dato Bajísimos. que ayer daba uno de los consejeros de que supuestamente hubo un acordeón y en ese acordeón había determinados nombres y que el 85% de los candidatos que estaban en ese acordeón fueron los que fueron electos. Son temas que habrá que valorar qué significan a la luz de la libertad democrática de nuestro país. A ver, decíamos que era la punta del iceberg. Lo que está detrás es, ¿hay compadrazgos? ¿Habrá una Vamos hacia lo de adelante. ¿Habrá ¿habrá un sistema judicial a modo? A ver, yo creo que vamos hacia adelante. Hay toda una transformación. Nosotros teníamos dos figuras trascendentes que organizaban al Poder Judicial. Uno era el Consejo de la Judicatura Federal y otro era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal que hemos tenido durante siglos también. El pico de la pirámide. Sí. Y por otra parte teníamos este consejo que se encargaba de toda la organización administrativa. Hoy hay una transformación de fondo en donde está un tribunal de disciplina, donde está una nueva Suprema Corte de Justicia con una organización totalmente diferente y un órgano de administración. Todo ello habrá que ver las funciones, la interacción, cómo se va a estructurar el funcionamiento adecuado de este sistema para que pueda realmente llegar al objetivo que esta reforma buscó. ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo que buscó esta reforma exactamente? ¿Y tú qué tan lejano ves este objetivo? Tú que tienes esa expertise. Mira, déjame decirte que habla de que la justicia sea eficiente, eficaz, que se erradique la corrupción, que se acerque la justicia a los ciudadanos y que realmente haya un trato mucho más digno a los ciudadanos. Pero empieza la corrupción con este acordeón que nos mencionas, pues, donde hay candidatos a modo.
A ver, ¿yo qué te puedo decir? Cuando tú no sabes ni siquiera cuál es la experiencia de estos candidatos, que muchos de ellos pueden tenerla y otros no. Yo te puedo Algunos decir estaban mañana, mencionados que pertenecían al crimen organizado, según lo publicaban los diferentes diarios de lo mayor importante circulación. es cómo van a llegar a ejercer su posición. No es lo mismo decir voy a tener una ruta de aprendizaje, porque muchos de ellos ni siquiera han tenido una cercanía a hacer un proyecto de sentencia, a tener una audiencia oral, a determinar la validez o la invalidez de ciertos argumentos. O sea, todo eso requiere de una preparación. Por eso, junto con el Tribunal de Justicia del Estado de México, mañana iniciamos un curso de capacitación y de formación con todos los candidatos que ya han ¿Tú sido serás electos. parte de este proceso? Sí, de hecho me Ok. invitaron, invitó el presidente del tribunal junto con el magistrado Castillo Ambriz, en donde vamos a buscar darles un contexto de lo que significa las bases esenciales a lo que se pueden llegar a enfrentar. No sabemos si realmente esta capacitación va a tener fondo, pero es un granito de arena que estamos poniendo para esa formación que urge que se dé en todo el país Porque y a todos inician los en niveles. septiembre aproximadamente. En septiembre estarán tomando la posición, tendrán que tener la responsabilidad, yo me imagino. Las responsabilidades más grandes de juzgar, de ser los juzgadores El de una primer persona día- o de una empresa. El primer día que tú llegues y te toque el turno de calificar una detención legal o ilegal de una policía a una persona que está siendo puesta a disposición para ser vinculada o no a proceso. A ver. ¿Cuál va a ser mi conocimiento en ese momento? Las bases esenciales. ¿Qué conocimiento tengo de todo lo que ha significado los criterios nacionales, internacionales y mi conocimiento propio para aplicarlo en el momento? Porque son audiencias orales o cuando alguien tenga que determinar si la custodia de unos niños se tienen que quedar con su mamá, con su papá, si existen elementos no o tiene no de experiencia. violencia. ¿Dónde y cómo lo voy a generar? O que pueda decir si una empresa se debe ir o no a la quiebra o debe hacer lo necesario para pagarle a sus proveedores. Entonces, todo eso es realmente un tema de gran trascendencia A ver, para ¿se todos. pierde el Estado de Derecho con esto, María de los Ángeles? ¿Qué ves? A ver, yo creo que ¿Se doblega? hoy creo que nuestra Constitución ha sufrido grandes modificaciones que no las hemos ni siquiera aterrizado al 100%. Otra Nuestro pregunta, juicio, ¿pagaremos caro los mexicanos este tema? mira, yo creo que aquellos que acudan a la justicia van a tener que buscar la mejor experiencia a través de ver qué ¿O mecanismos el mejor puede. compadre? No, yo ¿No? creo, ¿No a ver, funciona así? ¿Con el acordeón? Yo creo hoy por hoy que si bien tú necesitabas argumentos jurídicos, técnicos, los vas a seguir teniendo que ponérselos en la mano, porque pues los procesos tienen varias etapas. El reto fundamental es saber si esos esquemas hoy por hoy van a ser válidos para poderse aplicar a casos concretos. Entonces, a ver, yo no te puedo decir cuántos casos, miles de casos van a pasar a manos de estos nuevos juzgadores. Claro. Y esos juzgadores, ¿qué capacidad van a tener? No van a llegar a una cuenta cero, van a llegar a un tribunal donde la cuenta de expedientes, de Es casos, enorme. es enorme. Es enorme. Entonces, simplemente para poder conocerlos, para poder experimentar qué es lo que tienen o cómo lo tienen, son miles y miles de fojas que van a tener que estudiar o de argumentos que van a tener que analizar. Déjame Entonces, decirte que en este programa tuvimos muchos invitados a candidatos, nos platicaban 50, 60, 70 expedientes por día. Eso es lo que tenían razonablemente que resolver. Yo no me imagino un juzgador revisando 70 casos por día. Yo creo que tomas malas decisiones. Y aparte decían, no va a incrementarse el presupuesto. El presupuesto sigue siendo el mismo, ese no se contempló, simplemente cambian los jugadores en el escenario.
Esto es a lo que nos enfrentamos, ¿cierto? Pero no solo eso, sino va a haber una reducción de salarios, una reducción quizás incluso de el recurso de austeridad Okay. dentro del esquema del Poder Judicial. Entonces, allí es donde vamos a ver un gran déficit de cómo van a llegar, con qué personal van a llegar, los que están, los secretarios de estudio y cuenta, los actuarios, los notificadores, todos ellos podrán tener la capacidad para poder mantenerse en la dinámica de lo que hoy implica empezar con un nuevo esquema de trabajo. Y además, déjame decirte, se han cambiado las reglas. Correcto. Hubo otras reformas muy importantes que fue la denominada supremacía de la Constitución, en donde hoy por hoy lo que está buscando esa reforma es decir, ¿sabes qué? Ya debes centrarte a que lo que vamos a nosotros a juzgar es lo que está en la Constitución. Y entonces nuestros juicios de amparo van a tener que aplicar, diga lo que diga nuestra Constitución. Ya no vamos a tener esa posibilidad de cuestionar lo que dice la Constitución. Correcto. Ante los tratados internacionales, ante distintas normas de supremacía que se establecían en una equidad como son precisamente ese orden internacional de los derechos humanos. ¿La democracia en riesgo, María de los Ángeles, con esto? ¿Qué ves? Yo te digo, ¿Qué ves con un sistema de juzgadores, yo siempre lo diré a modo, y una democracia? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Yo siento... Sobre todo, perdóname, sobre todo la pregunta porque tú has estado muy cerca del Instituto Nacional Electoral donde se generaba la vida democrática de este país. Y ahora con esto, ¿qué ves? A ver, yo veo que existe un reto inmenso por lo que va a ser el Tribunal Electoral para la calificación, podríamos decir, de aquellas impugnaciones que se presenten. Yo creo que quienes han sido candidatos o quienes han participado en este proceso directa o indirectamente van a ponerle al tribunal elementos para saber si efectivamente se jugaron con las reglas necesarias la elección de estos candidatos. Si ya por sí tenemos un gran número de votos anulados, votos que no son válidos, y por otra parte tenemos una muy baja participación, entonces estamos hablando que el contexto es muy importante. Si nosotros vemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un 6%, un 3% de aprobación de la votación nacional. O sea, podemos decir que nos quejábamos de participaciones en los estados, en ciertos gobernadores que no llegaban al 20%. Esto es lo peor que ha pasado en México. Ese es el peor desastre electoral que ha pasado en los últimos años, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo. Ya no vamos a echar la maquinaria quizás para atrás porque no sabemos si el tribunal va a tomar una decisión tan drástica como fuera anular estas elecciones e ir a un segundo ejercicio. Okay. No lo sabemos, pero a ver, tenemos que a partir de ahora decir, con estos nuevos juzgadores, ¿qué hacemos para que nuestro sistema de Estado de Derecho con independencia se fortalezca? Son millones de casos que se están decidiendo permanentemente en el nivel federal y en nivel local. Entonces, todos esos millones de casos que están conociendo en los distintos niveles de procedimientos jurisdiccionales, hay que tomar una decisión exactamente cómo van a llegar a conocerse. Y los nuevos que lleguen, las nuevas tal. Una de las cuestiones que creo que no se ha planteado, y déjame decirte que yo me acabo de certificar recientemente como mediadora privada, porque creo fielmente que procesos jurisdiccionales que tardan años no es justicia. Y si tú puedes tener la posibilidad de llegar a un acuerdo con tu contraparte y llegar a una mediación, hay un ganar-ganar que crea valor y que crea de una manera una fortaleza en el Estado de Derecho. Y no salen las dos partes tan lastimadas.
creo que salen negociando las cosas y los dos quedan razonablemente a gusto. Yo creo que es una parte interesante. Es una parte interesante de voltearla a ver, de cómo Claro. en los contratos pongamos ya temas de mediación privada, cómo puedo yo generar estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Hay mediadores públicos Claro. en el sistema penal, que fue el primero que se instauró los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, es una parte fundamental que la estamos olvidando. El Estado de Derecho sí es un pilar fundamental de no solo de nuestra democracia, sino de cualquier parte de nuestra vida. Nacemos con un registro, nacemos con una posibilidad de estar ya en el mundo jurídico y a partir de ahí nuestra vida empieza a tener muchas consecuencias de forma ¿Crees que permanente. esto doblegue la vida institucional? Pues yo creo ¿Lacere la vida institucional? Yo creo que calificarlo de una o de otra manera, vuelvo León, no nos lleva a nada. Nos lleva hoy fundamentalmente a pensar y a razonar. ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Yo soy A ver. una mujer muy práctica, perdón que te Ok, lo diga. no, está Yo, bien. la verdad es que cuando alguien me dice, le digo, mira, se me pongo a reflexionar que si esto, que si el otro es, a ver, hoy por hoy Lo que tenemos es lo que tenemos. y con lo que tenemos que jugar. ¿Qué vamos a hacer para realmente generar un esquema en el que todos y cada uno de nosotros hagamos una realidad diferente? Y eso es lo más importante para el efecto de crear un escenario de gran trascendencia para nuestro Estado de Derecho. ¿Quiénes van a ser esos juzgadores? ¿Qué tan preparados están? Ujú. ¿Cómo van a estar? ¿No? Es muy importante porque van a llegar con una ruta de aprendizaje muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque entras a un nuevo mundo en donde a lo mejor nunca has tenido ni siquiera la necesidad de cómo decretar una medida provisional, Claro. ya sea en el ámbito mercantil, en el ámbito civil o en el ámbito penal. O sea, ¿dónde y de qué manera vas a crear todos esos escenarios que los juzgadores tengan esa capacidad para poder llegar a un acuerdo Un específico? gran reto para México. Mucho. A ver, lo decían, los organismos internacionales decían, no lo recomendamos en ningún país esto que sucedió en México. Y hubo una crítica y hubo una polémica y se polemizó el tema. Pero yo creo que en lo justo y razonable, a mí me parece que no están tan errados los organismos internacionales. Es un nuevo reto, es una nueva etapa en la que vivirá México, sobre todo en la parte judicial, que es tan importante y lo que tú decías. El contexto que tú me mencionaste no pinta bien. La participación ciudadana, creo que mandó un mensaje a la ciudadanía al no ir a votar. Creo que el mensaje es muy claro, no les gustó. Y yo creo que lo que viene es ahora el reto. Eso es lo que tenemos y con eso hay que trabajar. Y sobre ello hay que empezar a caminar, ¿cierto? Cierto. Y yo creo que México está viviendo una transformación de gran envergadura, en donde muchos factores necesitamos irlos estructurando de tal manera que contribuyan al desarrollo no solo económico, sino también social, donde la participación ciudadana sea un factor verdaderamente trascendente. ¿Nos Pongan falta participación ciudadana, María Ángeles? mucha participación real, ¿Cuál es tu termómetro? profunda. A ver, yo lo que te puedo decir es, hoy nos quitaron otro organismo de gran valía para los mexicanos, que era el Instituto de Transparencia y de Protección de Datos Personales. Hoy lo tiene una institución centralizada, gubernamental, y que desde esa perspectiva, ¿cómo vamos a hacer que efectivamente funcione esa transparencia, estar enterados, realmente que la rendición de cuentas se esté conociendo, se esté evaluando y se esté visibilizando para lo que viene? Y esto es también muy importante porque no solo este organismo llevaba la transparencia, llevaba la protección de todos nuestros los datos. datos, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y ahí hay un gran reto. Hoy podemos ver que nuestros datos personales pueden estar en A ver, mil partes. ¿qué nos pasó? Íbamos bien, teníamos una vida institucional, ya teníamos el instituto justo, este Instituto de Acceso a la Información que te decía y te proveía de información que tú pedías de algún gobernante, de algún programa, de algo, y te daba esa información. ¿Le lastimaba a alguien? ¿Le molestaba a alguien el instituto? A ver, yo te puedo decir que desde la perspectiva
de lo que es el ciudadano, en donde a veces no conoce a sus instituciones, no conoce la magnitud. Lo conocemos tú y yo, lo conoce quizás los abogados, quizás un círculo que está pequeño que está pero no cerca la población. no la población. La ¿Cuándo lo gente alejada conoce? de su gobierno, de su vida, de la vida institucional. Claro. Así lo ves. El mexicano alejado. El mexicano dice, bueno, a ver, yo voy, trabajo y regreso a mi casa y lo que me importa es el transporte, la seguridad, la salud, el bienestar que estoy viviendo. Entonces, bueno, si encuentran esos factores, independientemente de que existan otros organismos que pueden contribuir a ese efecto de resultados, pues realmente estamos viendo que la ciudadanía, la gran masa, está en otra perspectiva que no hemos entendido. No hemos entendido que ese es el factor. La sorpresa de las elecciones del año pasado fue eso. ¿Por qué ese gran apoyo a un partido que su dinámica, su propia filosofía ha sido voy por esa parte de la población y es a ella a la que le estoy hablando, no le estoy hablando al resto. No, por ejemplo, si tú le dices a un ciudadano desaparecieron el Coneval, te va a decir ¿el qué? ¿Y para qué servía? Sí, qué bueno que lo desaparecieron, ¿no? ¿Y cuál era la misión de ese instituto? Era evaluar las políticas públicas, saber en dónde estábamos parados para ir a caminar. Exactamente. María de los Ángeles, a ver, traes muchísimos temas. Déjame ir a un corte comercial para que terminemos de platicar esta parte de la participación ciudadana y luego nos metamos también a la parte democrática del país y nos sigas platicando de todo este contexto que traes, porque creo que traes en el radar muchísimos temas que le duelen a México, pero lo que tú mencionas es muy claro. La participación ciudadana del mexicano es yo, mi casa, mi trabajo y listo. Y creo que tenemos el país triste, pero que nos merecemos. Pues ya nos vamos a un corte comercial y regresamos a platicar con María de los Ángeles Fromo, que nos está diciendo o nos está platicando unos temas de verdad muy interesantes y vamos a regresar con el tema de participación ciudadana que a México le duele y le duele mucho. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Imagínate encontrar comodidad y moda conviviendo en un solo lugar. Pues ya estamos de regreso en su programa Línea Empresarial y estamos platicando con María de los Ángeles Fromo, quien nos está platicando muchos temas de verdad interesantes. Gracias por estar aquí, de verdad, María de los Ángeles. Estamos platicando sobre el tema de participación ciudadana, que tú y yo lo vemos al mexicano muy lejano, muy apático de lo que pasa y muy distante de sus autoridades. Pero tú eres más experta en esta materia. ¿Qué ves exactamente? Mira, yo creo que toda la transformación que ha planteado el gobierno y el partido mayoritario ha sido enfocado a buscar aquellos puntos que venían doliendo fuertemente a la población. Que los hayan resuelto o no, ese es otro tema. Pero el diálogo, la perspectiva de lo que ellos han estado buscando es precisamente el encontrar un enfoque hacia esos resultados. ¿Y a qué me refiero? En temas, por ejemplo, de educación, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de medio ambiente. Entonces, este gobierno que acaba de entrar, pues tiene esa misión de saber cómo va a ir estructurando. ¿Por qué? Porque la sociedad que a ellos les importa es precisamente
el día a día de la gente que gasta 3 horas o 2 horas en trasladarse desde su casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a su casa. Ya lleva 6 horas más las horas de trabajo. Hay una descomposición familiar, hay un tema incluso de salud mental, Claro. hay un tema de violencia, y que además el riesgo que eso implica, que muchas veces son asaltados o son despojados Violentados, de claro. sus propias cuestiones mínimas materiales, y eso a la sociedad voltea a ver, o que ve y dice, necesito a una atención de salud eficiente, que tampoco se ha logrado, pero se ha buscado o se ha encontrado un diálogo de decirles, estoy preocupándome por aquello que tú necesitas. O sea, hay un diálogo entre un gobierno con un cierto sector de la población, con el más vulnerable, por supuesto, con el que se está trabajando olvidando a los demás. ¿Eso es lo que ves? Hay un tema que es bien importante. Tú tienes que siempre ver que hay gobierno y está la sociedad, pero dentro de la sociedad hay muchos factores diferenciadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un sector económico, tienes un sector laboral, tienes un sector agrícola, rural, y todos y cada uno de ellos requiere distintas políticas públicas de diversos enfoques. Entonces, ¿cómo lo haces para que ese diálogo realmente sea productivo? ¿Qué creo que le ha faltado mucho o durante los últimos años a las instituciones gubernamentales? Entender el diálogo. Hoy está cambiando. Hoy sí empiezan a voltear, a decir, a ver, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú piensas? Sector económico, sector rural, sector ¿Lo están focalizando y están trabajando en eso? Están buscando que efectivamente exista esa suma de esfuerzos. Tú no puedes avanzar si no tienes el compromiso de todos y cada uno de los sectores. El escuchar a los empresarios ha sido realmente una debilidad de los últimos 6 años. Recientemente ha habido un giro, han trabajado los organismos empresariales, en muchos de ellos durante muchos años tocaban la puerta y no tenían ni siquiera un mecanismo de escucha Sí, hoy los parlamentos abiertos son más comunes, ¿no? Pero más allá de solo un parlamento abierto, es todo lo que se dice allí, si realmente tiene un impacto y cómo se refleja en un aspecto en la elaboración de las leyes. Ponemos un ejemplo. Está la ley de telecomunicaciones, que ha sido todo un debate realmente a nivel nacional y en el sector empresarial, y podríamos en el sector de la audiencia, de algunas audiencias, de los medios de comunicación, donde se hablaba de una ley de censura, de una ley mordaza, en donde fuerte, porque nos decían... Te vamos a cancelar tus redes sociales si hablas mal de alguien, si nos molesta. Efectivamente, entonces estabas hablando de una libertad de expresión como un factor. Que ya atentabas contra la vida democrática, esa ley atentaba contra la vida democrática. ¿Qué pasó? Bueno, realmente ahí se escucharon esas voces y se paró la aprobación fast track. Ahora se han hecho foros, se han escuchado opiniones, pero lo más importante es de todo ese bagaje, ¿qué se va a tomar en cuenta para reflejar en la ley y que realmente esa voz que se hizo escuchar en un momento dado realmente pueda aterrizar? Ese es un ejemplo, pero podemos tener las famosas 40 horas. El aspecto en donde se ha señalado en un punto de partida de decir, oye, esas 40 horas están pensadas para buscar una mejor vida de los trabajadores, una mejor dignificación laboral y la posibilidad de tener un espacio de esparcimiento, de descanso adecuado, fuera de un ámbito de estrés, desde los traslados hasta la vida laboral en todos los niveles. Pero ¿qué impacta eso en el sector empresarial? Y como ejemplo, bueno, tiene un impacto económico y muy fuerte. Muy fuerte, no solo en lo económico, también en el tamaño de las empresas. No es lo mismo una gran empresa que pudiera reducir sus utilidades a una pequeña o mediana empresa, donde eso puede ser la diferencia. La diferencia, la vida o la muerte. Exactamente. Claro. O en
No es lo mismo en el ámbito regional que en ciertas ciudades, en ciertas metrópolis. Todo eso se tiene que sopesar junto con los distintos sectores. No es lo mismo del sector del transporte, de la seguridad privada, todos ellos que viven o gran parte de su trabajo es el ser humano. Entonces, ¿cómo encontrar realmente a los propios operadores, a los propios técnicos de la seguridad privada que ayuden a que esto pueda realmente tener ese beneficio que se está buscando, en donde se puedan tener más elementos que ayuden y que puedan generarse bajo esa tesitura? Hablábamos, por ejemplo, en una reforma que se planteaba del transporte de carga, en donde decían tienen que parar cada 5 horas, descansar 3 horas. Entonces, todo eso encarece el transporte, todo eso lleva... Quitar la doble caja encarece el transporte. Efectivamente. Entonces, tú ves todos esos impactos. Si en su momento determinado no hay esa escucha activa, no hay ese diálogo, realmente se empiezan a romper los esquemas que pueden ser realidad el efecto esencial. ¿Crees que estamos trabajando mejor con el legislativo en esa materia? Que hay mayores escuchas, sobre todo para la elaboración de las leyes, para la modificación, para detenerlas, inclusive lo que mencionábamos ahorita en la ley de telecomunicaciones, para no sacarla, para que no afecte, para que no haya movimiento social. ¿Crees que hay un mejor ejercicio democrático en ese sentido? Hay un mejor ejercicio, todavía no es lo ideal, todavía realmente nos falta mucho en ese empuje y volvemos otra vez a la participación activa, democrática, participativa, ciudadana, de los distintos sectores, las voces de expertos. Yo creo que la conjunción de comunidad, del sector empresarial y del legislativo tienen que hacer ese match o esa sinergia transversal para que esas políticas públicas que son deseables, que son loables, que se requieren para mejorar las condiciones. Es lo que necesita el país. Sí, pero no es simplemente la voluntad de unos, sino es el efecto que nosotros podemos tener para lograr el objetivo que queremos. Realmente saber si lo que se está decidiendo funciona o no funciona. Y es como realmente ir evaluando las políticas públicas, si eso nos va a hacer lo que estamos considerando que puede ser un efecto estratégico para todos los sectores y para el gobierno. El gobierno quiere beneficios, quiere que la sociedad esté bien, quiere que haya un desarrollo económico, porque todo conlleva un círculo virtuoso. Si tú no tienes una industria, hoy estamos viviendo todo un escenario en el que tú dices, oye, ¿cómo protejo a mis connacionales en los Estados Unidos? ¿Cómo protejo realmente el trabajo transnacional de un lado al otro de la frontera? Por un ejemplo, no le hemos hecho mucho ruido, pero hoy, dentro de unos días, tendrán los conductores de transporte transnacional de carga que hablar inglés. ¿Cuántos de esos operadores hablan inglés y qué posibilidades tienen de aprenderlo y en cuánto tiempo? Claro. Todos esos son factores que si no se entiende, no hay capacidad, no hay una respuesta adecuada. Entonces, yo creo, una de las misiones de la empresa que yo represento es esa, buscar ese diálogo entre la sociedad, entre la comunidad y entre el sector empresarial para crear políticas públicas, para crear desarrollo en nuestro país. Con esto que tú tienes, con este radar que tú conoces y que estás viendo y estás viviendo dentro del legislativo, que estás viviendo con las empresas, ¿qué ves para nuestro país en estos próximos años? ¿Un crecimiento mayúsculo? ¿Se detendrán las inversiones? ¿Habrá más confianza? ¿Habrá menos confianza? ¿Cuál es el termómetro que te dan los empresarios al momento de que ven todo este panorama? Porque tú eres el gurú de ellas, a ti te escuchan y entonces lo que empiezan a entender es si funciona o no funciona el sistema judicial, me espero, invierto en México, no invierto. ¿Qué ves tú en toda esta parte, en este crecimiento país? Mira, me estás haciendo una pregunta realmente es muy compleja porque pero traes el termómetro. Hay muchos factores, pero yo te diría que es necesario el diálogo, es necesario
la convicción de la suma de esfuerzos y el poder transformar de manera efectiva esa creación de valor compartida entre empresarios, gobierno y comunidad. ¿Y a qué me refiero concretamente? Hay muchas dudas. El sector empresarial no sabe precisamente ¿Para dónde caminar? Para dónde hacerse. Claro. El gobierno trae una misión importante de un compromiso con su base electoral y también sabe que necesita la otra parte empresarial. Y la sociedad en general, pues lo que quiere son resultados. Quiere que realmente percibir que las cosas avanzan y que tienen mejores beneficios y que tendrán mejores condiciones de vida. Entonces, creo que hoy por hoy estamos reinventando el país, estamos reinventando la manera de gobernar, de legislar, y estamos rompiendo muchos de los paradigmas y muchas de las, pues digamos, cuestiones de status quo. Y que esquemas totales. Totalmente. Entonces, si nosotros no hacemos algo en donde creemos certeza, legalidad, transparencia y generamos ese elemento de confianza en lo que estamos haciendo como país, difícilmente vamos a encontrar esos ecos de las reales inversiones para nuestro país. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos puntos de quiebre, ¿no? Esta reforma judicial, pero también te estoy hablando de la reforma de telecomunicaciones, de la laboral, de transparencia. Todos simultáneamente estamos viendo un proceso convulsionado en esta materia. Y de ahí tendrá que salir algo. Pero eso es lo que tenemos, dirías tú. Eso es lo que hay, con eso hay que jugar, con eso hay que trabajar y con eso hay que empujar este país para salir adelante porque aquí seguimos. Pues sí, porque aquí vivimos, y aquí porque es nuestro país y tenemos que generar que esto sea para bienestar de las próximas generaciones. Quizás que esto funcione para que podamos generar un mejor país. Es lo que buscamos, ¿no? Me parece que lo que queremos es un mejor país. No sabemos cómo hacerlo. Cada uno lo ponías muy bien en la mesa y decías, el sector empresarial por su parte, la ciudadanía, el gobierno con sus compromisos electorales, cada quien tiene que cumplirle a sus objetivos o a sus agremiados, por así llamarlo. Y con ello tenemos que lograrlo y tenemos que jugar con estas tres pelotas para ver hacia dónde caminamos y qué hacemos, ¿no? Y yo solo te dejaría apuntado el último de los temas, el medio ambiente. Hoy por hoy hay grandes retos. Hemos tenido una crisis de agua que ha sido un factor muy importante de la transformación de la visión y los ciudadanos todavía no la perciben. Sí tienen cortes de agua, sí tienen pues algunos mensajes de cultura del manejo del agua, pero nos falta muchísimo por hacer. Ya hemos vivido también transformaciones en el tema de la contaminación en el medio ambiente, pero todo eso nos lleva también a una reflexión. ¿Cómo jugamos empresarios y ciudadanos para conservar lo que nos da vida, este planeta? A ver, yo creo que, yo me iría aquí al tema de la participación ciudadana nuevamente. Yo creo que no tener conciencia de lo que es el medio ambiente, de lo que es el tema del agua, los desechos sólidos, toda esta parte, me parece que tiene que ver mucho con participación ciudadana, con entenderlo, con cómo funciona, porque regreso a lo mismo, lo que tú decías, la gente quiere saber de mi puerta para adentro, de mi puerta para afuera, es tema de alguien más, no es mío. Eso le toca al gobierno, le toca a mi vecino, a la sociedad, a la policía, al alcalde, pero no es mi tema. Y creo que eso es lo que le ha fallado a México. Yo creo que por eso estamos tan lejanos de nuestros gobiernos y por eso tenemos las decisiones que se tienen. Porque cuando no estás presente, cuando no participas como ciudadano, difícilmente puedes exigir porque no conoces cómo funciona y cómo opera. No sabes qué funciones tiene un alcalde, no sabes qué funciones tiene el gobierno central, no sabes qué funciones tiene tu diputado. Solamente lo único que haces es decir, bueno, yo voy y voto y ese es mi deber ciudadano y listo. Y eso cuando tienes ganas de ir a votar. Y cuando yo agregaría algo más, porque hoy tienes que elegir a presidente de la República, tienes que elegir a gobernadores, a presidentes municipales, a juzgadores de todos los niveles, desde el ministro, desde el magistrado, desde los jueces, en las distintas materias. La ciudadanía en general no sabe qué hace.
esas posiciones, ni cuál es la trascendencia de su elección. Entonces, creo que hoy por hoy la educación democrática, no solo para las escuelas, para toda la población en general, es verdaderamente importante. Nos faltan muchísimas cosas. A ver, yo creo que si a mucha gente le preguntas cuántas alcaldías hay en esta ciudad, que es donde vives, ya olvídate de las demás. Cada estado que se aprenda sus municipios. Pero yo creo que de menos en esta ciudad, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuántas alcaldías hay? La gente no sabe ni cuántas hay. 3, 4, 7, 12. Nadie sabe exactamente. Entonces yo creo que desde ahí empieza el entender cómo funciona, porque si tú vienes de Milpalta y trabajas en Polanco, pues cruzas 4 o 5 alcaldías. Y cada alcaldía tiene una vida totalmente diferente y cada alcaldía tiene su propia problemática. Y cada alcaldía se vive totalmente diferente. No es el mismo el México de Polanco que el México de Iztapalapa que el México de Milpalta. No es lo mismo. Son 3 Méxicos diferentes. A esos hay que cumplirles, hay que hacerles cosas y hay que hacer que eso trabaje y que este país funcione y que engrane. ¿Cierto? Así es. Pero bueno, los retos son enormes, de verdad. Virgilio, lo decíamos hace un momento. La vida se está transformando no solo en el Estado de Derecho, se está transformando en la manera de gobernar, en la manera de legislar. Y si no somos parte de ella, nos vamos a quedar sin ser parte clave de esta historia de México. Me encanta tu optimismo cuando dices que eso es lo que tenemos y que ya estás capacitando a los nuevos juzgadores y que vamos a salir adelante. Ese optimismo me gusta escucharlo. Creo que está muy bien. Sin embargo, lo que creo es que el contexto no estuvo bien y cuando uno empieza mal, creo que no termina bien las cosas. Sin embargo, me quedo con tu opinión porque tú eres la experta, tú eres la que conoces, tú eres la que sabes, tú has estado involucrada en todos estos temas. Me gusta lo que estás viendo. Creo que por ahí tenemos que pensar los empresarios. Vamos a ver los próximos años, a ver cómo funcionó, a ver si este experimento funcionó. Vamos a ver cómo funciona la vida democrática. Vamos a ver cómo funciona México sin el INAI. Vamos a ver cómo se da la transparencia y vamos a ver también, sobre todo, cómo se da el ejercicio de rendición de cuentas, que ese es un ejercicio muy importante y del que creo también los mexicanos estamos muy lejanos a este ejercicio de rendición de cuentas. Y creo que eso es lo que, insisto, nos hace falta mucha parte de esto. Pero yo matizaría, no Venga. es que esté entusiasmada y que tenga la visión positiva al 100%, pero siempre he sido esencialmente en el contexto de decir, si esto es de donde tenemos que partir, si esto es lo que sucedió, tengo que hacer que las cosas cambien. Y la forma en que las cosas cambien es buscar la manera de participar activamente para mejorarlas. Y si mi manera de contribuir es decir, a ver, vamos a buscar la mediación privada, vamos a buscar que exista un mayor conocimiento para quienes van a llegar en ejercer una función jurisdiccional o que contribuyamos con elementos técnicos al Congreso de este país para que las leyes por lo menos pueda verse desde una perspectiva mucho más efectiva. Déjame decirte que para mí eso es uno de los elementos más importantes y trascendentes. Si no, nos vamos a quedar como todos quejándonos de lo que pasó, de que las cosas fueron mal hechas, de que no era lo que esperábamos, de que quizás va a ser un fracaso. Si nosotros no somos de otra manera en la acción diferenciada de poner soluciones, de poner acciones diversas para poner un camino distinto a lo que ya tenemos, nos vamos a quedar lamentándonos en el pasado y sin ver el futuro que tenemos. Wow. Pues ya escuchó usted a María de los Ángeles Fromo, ya nos mandó su mensaje final prácticamente. Hay que participar, hay que estar con gobierno muy cercano, ver qué se hace, cómo se participa, cómo se generan cosas, cómo se acuerdan estos diálogos para poder generar este país que queremos, ¿cierto? Cierto, ser parte de la historia. Pues vamos a ser parte de la historia, María de los Ángeles, te lo agradezco muchísimo. Ya terminó nuestro programa prácticamente, 45 minutos fueron súper rápido en esta plática tan entretenida de transparencia, rendición de cuentas, de organismos, de vida institucional, de vida jurisdiccional del país. Nos lo platicaste en 45 minutos, un resumen muy breve, pero muy sustancioso. De eso estoy convencido. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Leo. Espero que no sea la última vez. Aquí estaré cada vez que quieras que yo platique con ustedes. Encantada de la vida. Te vamos a agarrar de consejera para muchos temas que ya vienen y que están ya prácticamente cocinándose en el Congreso. Así es. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. De verdad que ha sido un placer hoy platicar con María de los Ángeles. Nos ha platicado muchos temas
Y creo que es una parte de lo que nosotros tenemos que entender, participar. Creo que los mexicanos tenemos que ser más proactivos en la vida política de nuestro país. Este es nuestro país y tenemos que trabajar y tenemos que quererlo. Muchísimas gracias. Descanse usted. Muy buenas noches.